Hola chicos, bueno, espero que estén bien, que les haya ido bien con el práctico. Todas las notas seguramente las habrán recibido por el correo electrónico, así que bueno, vamos a entrar en la recta final. Ya nos quedan pocas clases, nos queda esta que están viendo en este momento. La próxima es la evaluación final. Hay clases prácticas, son dos clases prácticas que está organizando Seba para que tengamos, y nos queda recuperatorio si es necesario. Bien, este material que van a recibir ahora y que vamos a ver hoy es respecto al repaso que habíamos hablado sobre las cosas importantes a manera de resumen sobre lo que va a hacer hincapié el trabajo final, la evaluación final. Recuerde que se aprueba con 6, así que por ahí es importante que sepan que las preguntas son varias para tener esta posibilidad que si hay alguna que no aciertan, no sea tan significativa la nota que pierden o que va bajando. Bien, entonces son varias preguntas donde van a tener posibilidades de, si se equivocan en alguna, bueno, acertar en mayor cantidad para llegar a tener una nota aprobada. Bien, arrancamos con un poquito de lo que fue cuerpo humano, las primeras clases que tuvimos, donde por ejemplo vimos las organizaciones y los niveles. En este caso no es necesario que sepamos qué es un átomo, cómo está compuesto puntualmente al principio cada parte puntual, pero sí saber que, por ejemplo, el nivel celular está antes que el nivel de órganos. Bien, al igual que eh, el tisular está posterior al nivel químico. Bien, entender cómo es el círculo de esta conformación hasta que llegamos a los aparatos y sistemas. Saber de las células, las partes por ahí que van a ver en negrita o más resaltadas, son seguramente cosas que vamos a tener en cuenta. Respecto a las células, cuáles son unicelulares, cuáles son pluricelulares, cómo están compuestas, bien, ya sea que tienen una membrana, tienen un citoplasma, tienen un núcleo, que dentro del núcleo está el ADN, bien. La membrana, que sepamos cómo se compone, dónde está, si ven la célula acá, que la membrana rodea toda la célula, bien, que las proteínas ingresan a través de los filamentos, bien, y cómo en estas bicapas se atraviesa cada organela que va a ingresar a la célula. Acá lo podemos ver un poquito más gráfico, donde vemos puntualmente todo lo que está dentro de la célula. No hay necesidad de saber puntualmente qué es cada uno ni cómo funciona, pero sí saber los nombres. Bien, saber que tenemos ribosomas, que tenemos retículo endoplasmático, que tenemos mitocondrias, que tenemos un aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas, todo esto dentro de la célula. Bien, como decíamos recién, el núcleo, el nucleolo, donde están, que el nucleolo está dentro del núcleo. Viéndolo acá de otra manera gráfica también, cómo se encuentra la membrana, los receptores de la membrana, las mitocondrias, y en dónde está el ADN, que hablábamos también, el nucleolo, bien, el retículo endoplasmático. Ahora, después de ver que hay distintas células, bien, la célula eucariota, ¿por qué se llama así? ¿Cuál es su composición, tipo de célula? Después también que existen las procariotas. Es importante también saberlo. Que el ADN se encuentra en el citoplasma. Bien.
también es importante, acá no está resaltado, pero bueno, también se los digo. Los distintos tipos de tejidos que existen, formados por estas células también, y en dónde se encuentra cada uno. Bien, ya sea el epitelial, el conjuntivo, el muscular, el nervioso, que sepamos identificarlos y ubicarlos. Bien, ya entrando un poco en lo que es aparato cardiovascular, hablamos de los componentes, el corazón, los vasos, bien, sanguíneos y los linfáticos. También hablar que el corazón, saber que el corazón bombea sangre a través del sistema arterial y la sangre retorna al corazón con la ayuda de la presión negativa de la cavidad torácica durante la inspiración. Bien. Bueno, que el líquido lleva oxígeno, y metabolitos que atraviesan las paredes capilares. Acá podemos ver y tratar de entender para recordar con distintos colores cómo está marcado la parte venosa, bien, el capilar venoso y el capilar arterial, donde se producen estos intercambios. Bien, acá tenemos alguna referencia, lo ponemos porque también a veces es importante entender cómo varía tanto los grados de presión sistólica como la diastólica. Bien, acá sí por ahí es importante saber los latidos y la frecuencia según las edades, si trabajamos con niños, bien, si trabajamos con ancianos, con adultos, entender que son distintas frecuencias cardíacas, bien, que la frecuencia máxima, dependiendo la edad, va a variar también. Del corazón, entender que es hueco, que es un órgano impar, que está situado en la caja torácica, que bombea sangre, que mantiene el flujo unidireccional de la sangre. Las válvulas, conocer cuáles son sus válvulas, sus aurículos, sus ventrículos, que lo vimos y lo vamos a ver ahora enseguida en otra gráfica también. Bien, que está a la izquierda, la aurícula y el ventrículo, y está la aurícula y el ventrículo derecho. Bien, cada una con su arteria, ya sea pulmonar o aórtica. Las paredes del corazón, tanto el epicardio, el miocardio y el endocardio, donde se ubica cada una, saber cuál es cada una y cuál es la que hace la fuerza para ese bombeo de sangre. Como son los dos tipos de circulaciones, tanto la mayor como sistémica, o la pulmonar o menor. Bien. El aparato circulatorio, entender que se compone por el sistema cardiovascular, que transporta y hace circular la sangre por todo el cuerpo, es un sistema linfático que transporta la linfa. La estructura, saber que la sangre, el humano adulto, tiene entre 5 a 6 litros de sangre, que tiene plasma, ¿bien? Y que mueve glóbulos rojos y blancos. Que los rojos carecen de núcleo y de mitocondria, y hay unos 5 millones por milímetro cúbico. Bueno, esto lo puse como para sumar también un poquito de información sobre los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Las plaquetas, la coagulación de la sangre, entender cómo es, por qué se desarrolla. Y ya hablar un poquito de el aparato respiratorio. Bien. Del aparato respiratorio vamos a ver cuál es su anatomía. Los orificios nasales, saber que tenemos orificios nasales, fosas nasales, faringe, boca, lengua, epiglotis, entender cada uno de ellos dónde se ubica, bien, cómo se compone,
Acá lo podemos ver de manera gráfica, en una imagen donde podemos representarlo quizás un poco más fácil. Continuando con eso, sabemos que está la laringe, las cuerdas vocales, cartílagos, el esófago, la tráquea, los pulmones. Dentro de los pulmones están los bronquiolos, los bronquios y los alveolos. Bien, sabiendo que son conductos diferentes. Bien, acá lo podemos ver también, un poco más gráfico. Todo este material lo van a tener, aparte de verlo acá, lo van a tener. Bien, faringe, vemos los dos pulmones, el izquierdo y el derecho, dónde están los bronquios, la tráquea, el diafragma, y dentro de la arteria pulmonar, cómo terminan los alveolos y los capilares pulmonares. Hablar un poquito de la ventilación, que la función del aparato respiratorio consiste en desplazar volúmenes de aire desde la atmósfera a los pulmones y viceversa. Bien, que es un proceso cíclico, que es un fenómeno activo, el de la inspiración, y el de la expiración es un proceso pasivo. Bien, entender esa situación también. Acá podemos ver inspiración, cómo se produce el ingreso de oxígeno, bien, cómo baja el diafragma y se levanta el pecho, y la expiración, baja el pecho y sube el diafragma. Bien, en la expiración hay mayor presión y al haber menor presión en la inspiración baja el diafragma. El intercambio gaseoso, cómo se produce, bien, de dióxido de carbono a oxígeno. La regulación de la ventilación en el ejercicio, bien, sabiendo que el encéfalo, que es el centro respiratorio, recibe aferencias del sistema nervioso a través de los mecanorreceptores y de los quimiorreceptores. El mecanismo responsable de la hiperventilación en el ejercicio, el estímulo central del cerebro respiratorio, tiene la potenciación a corto plazo, el mecanismo de retroalimentación, que está compuesto por la retroalimentación respiratoria de los quimiorreceptores centrales, periféricos, receptores musculares, respiratorios, pulmonares y las vías aéreas, y la retroalimentación no respiratoria por los receptores en músculos sensibles al aumento de movimiento. Bien, las funciones en el ejercicio también, la ventilación pulmonar de la frecuencia cardíaca, la adaptación a la altura, esto también estuvimos hablando en algún momento, donde hay clasificación de altura, baja, media, alta y muy alta, perdón. Los efectos físicos de la altura, la temperatura disminuye, el vapor de agua, bueno, entender qué nos puede pasar si tenemos que en algún momento competir en altura. La respuesta fisiológica que podemos ver representada en los jugadores, bien, o jugadoras, al disminuir la presión, bien, todas estas cosas son importantes que tengamos idea y que nos pongamos con él. Bueno, esto es un poquito hablar del pH cuando es alcalino y cuando es ácido, pero bueno, es más que nada una referencia. Saber que siempre nuestro pH es neutro y va a tener más alcalinidad o no, dependiendo siempre en la relación a la concentración de hidrógeno. Si es mayor es alcalino, si es menor es ácido. Situación aguda, el mal de montaña. Creo que hablamos algo de esto también. Tenemos algo de información como para
entender que el único tratamiento eficaz es descender a niveles inferiores, ¿bien? Cuando estamos en esta situación del mal de altura. Bueno, y así también algunos conceptos no muy relevantes, pero sí importantes saberlos. Entramos en lo que es sistema nervioso. El sistema nervioso, desde el punto de vista anatómico, tiene dos partes principales, el central y el periférico. Bien, por algo lo tenemos ahí subrayado, con la importancia que tiene, que el sistema nervioso somático es voluntario, el sistema nervioso automático o vegetativo es involuntario. También tener en cuenta esas situaciones. La función, ¿cuál es la función del sistema nervioso? Bien. Hablar un poco de la neurona, que esto también tuvimos varias clases donde lo vamos relacionando. ¿Qué es una neurona? ¿Dónde se encuentra? Bien. ¿Qué lo compone? ¿Qué función tiene? Bien, cómo se compone, la vemos ahí en la parte gráfica también. Los tipos de neuronas que tenemos. La clasificación fisiológica también, esto es importante. Bien. Saber que si tengo mucho calor, estoy teniendo información de las neuronas termorreceptoras, por ejemplo, o si tengo mucho frío. Bien. Bueno, como decíamos recién, seguir hablando un poquito de las motoras, de las interneuronas, dentro de la clasificación. La sinapsis, saber que entre neurona y neurona hay un espacio. Y ahí es donde se produce el intercambio. Bien. Desde el alveolo al axón de la otra neurona. Que acá lo vemos de manera gráfica, cómo salen las vesículas y las toman los receptores de la otra neurona. Bien, acá lo vemos también, donde son las dendritas, el axón, y ahí se comunican con la próxima neurona y ahí es donde va recorriendo toda esa información eléctrica a través del cuerpo. Hablar un poco de lo que es aparato locomotor, de huesos. Está dividido en varios temas el aparato locomotor. En este caso hablamos de los huesos, del sistema osteoarticular, el sistema muscular, bien, cuál es activo, cuál es pasivo. Los huesos que son órganos firmes, duros, resistentes, cómo están compuestos. Bien. La cantidad de huesos que tiene una persona adulta, tener por lo menos esa noción. Bueno, el uso no, en cuenta de los vasos nerviosos, que son respectivamente irrigan sangre, ¿ve? Y van a darle esa fuerza al hueso y el calcio para que no sean estructuras blandas. Bien. Clasificación de los huesos largos, por ejemplo, qué poseen, dónde se encuentran, cuáles pueden ser, por ejemplo, los huesos cortos, también hablamos de esto. Bien. Los huesos planos, saber que hay todos estos tipos, hablar sobre los tipos de pie, esto es importante también en nuestros jugadores, o jugadoras, poder detectar solo al verlos caminar cómo se encuentra su pie, para hablar con el profe o con el grupo médico que tengamos en el club, para tener asesoramiento sobre quizás plantillas para estos chicos que permitan corregir su pisada y toda su columna, ¿no? Hablar un poco de las articulaciones. Bien.
del aparato locomotor. Cuáles son las sinartrosis, cuáles son las anfiartrosis, cuáles son las diartrosis. Bien, la articulación sinovial, cómo están compuestas, la estructura de las diartrosis. Bien, entenderla, saber qué la compone, cuáles son los elementos que están dentro de una articulación. Bien, acá los vamos desarrollando para entenderlos. El movimiento articular, hablar sobre la flexión, la extensión, la abducción, saber cuáles son, cómo se desarrollan, la circunducción, las rotaciones. Bien, entender los planos, que esto también hablamos, y los ejes del cuerpo. Lo desarrollaremos seguramente en otras materias en segundo año. Bien, hablar un poco de los músculos, todo esto siempre dentro del aparato locomotor. Seguimos, bien. El sistema muscular. Bien, acá podemos ver todo lo que ya hemos venido charlando anteriormente, que los músculos se relacionan con el esqueleto, forman parte de la estructura de los órganos y el aparato, que es una unidad funcional y estructural. Bien, estas proteínas tienen forma de hélice, sabemos lo que hablábamos también, son activadas, se unen y rotan, de forma que producen un acortamiento de la fibra. Acá podemos verlo de manera más gráfica también. Hemos estado viendo todo esto, donde el músculo lo vemos desde su mayor representación hasta que vamos llegando a la miofibrilla. Y lo vemos en sus diferentes partes, el fascículo, la fibra y la miofibrilla. Bien, donde se producen los acortamientos entre dos líneas Z, que tiene actina, que tiene miosina. Bien, y es ahí cuando se produce la flexión, por ejemplo, del bíceps, que el músculo se une a través de un tendón al hueso. Las propiedades de cada músculo, bien, la excitabilidad eléctrica, la contractibilidad, la extensibilidad, la elasticidad, el tono muscular, el concepto del tono muscular, la hipertonia, la hipotonia. Bien, los de tipo 1, tipo 2 y tipo 2A, tipo de fibras que tiene y cada función de cada tipo de fibra. Los músculos, hablando de los músculos planos, los fusiformes, los abanicos, los músculos circulares, los orbiculares. Hablar un poquito lo que es esto, es la parte nutricional, lo que es la dieta, más o menos cómo debe estar compuesta, los nutrientes que debemos tener en cuenta en esa dieta. Después de eso desarrollarlos, bien, lo que son los hidratos de carbono, que son las grasas, las proteínas, minerales, el agua, esto es importante, hemos agregado ahí un par de cosas sobre el agua, y en el equilibrio, en el ejercicio y la hidratación. Y eso sería más o menos en qué consistiría todo el examen. No entra lo de primeros auxilios porque ya fue evaluado. Bien. Entonces, tenemos este resumen y en base a este resumen vamos a realizar lo que es el trabajo final. Bien. Espero que les sirva, espero que tengan el tiempo para poder verlo, entenderlo, repasarlo. Cualquier duda o consulta, no solo tienen el material, tienen las clases grabadas y cualquier cosa me avisa.
¿sí? Nos vemos la próxima y les mando un abrazo grande.